El 8 de abril de 1941 se tapó la alcantarilla del edificio de departamentos ubicado en el número 9 de la calle Salamanca, en la colonia Roma de la Ciudad de México. En el primer piso del edificio se disponía una tienda de abarrotes y el dueño mandó llamar a un plomero y a albañiles que levantaron el piso del negocio para poder acceder a la cloaca. Cuando llegaron a ella, la sorpresa y las náuseas fueron generales. En la alcantarilla había un enorme tapón de algodones ensangrentados, gasas sanguinolentas y carne putrefacta que despedía un olor insoportable. Entre la repugnante masa se encontraron con algo que despejó todas las dudas sobre su naturaleza: un pequeño cráneo humano. Rápidamente, la prensa y la policía se hicieron presentes. No había mucho que indagar. La alcantarilla se encontraba congestionada desde la toma de un departamento localizado en el tercer piso. Las autoridades llamaron a la puerta. Los atendió la mujer que vivía ahí, quien dijo no saber nada al respecto. Declaró que laboraba todo el día y solo llegaba a dormir. Sin embargo, tenía una compañera de departamento a quien le rentaba una habitación y a la que solo veía por las noches. Sin más, los dejó pasar hasta la habitación de aquella mujer, a la cual ella nunca había entrado. Lo primero que salía a la vista en el cuarto era un altar con velas, agujas, ropa de bebé, una gran cantidad de fotografías de niños y un cráneo humano. Trofeos, fetiches relacionados a las víctimas de uno de los peores asesinos seriales en toda la historia de México. Psicopatía. Felicitas Sánchez, la trituradora de angelitos. En algún año perdido en la década de 1890, en una zona rural del estado de Veracruz, conocida como Cerro Azul, nace Felicitas Sánchez. Pocos detalles se conocen de su infancia. Sin embargo, se sabe que su madre la rechazaba, haciendo de su relación un tormento para la niña y desencadenando un rechazo patológico hacia la maternidad y todo lo relacionado con esta, evidenciando su psicopatía desde muy pequeña, disfrutando de maltratar animales, torturar gatos y envenenar perros. Durante la década de 1900, Felicitas, luego de graduarse como enfermera, comienza a trabajar como partera y al mismo tiempo contrae matrimonio con un hombre de poco carácter, codependiente y sumiso. El mismo patrón que repetirán sus futuras parejas, pues, aunque Sánchez era una mujer obesa, misántropa, vulgar, de carácter fuerte y que llegaron a describir como repugnante, Felicitas contó con varias parejas a lo largo de toda su vida. Hombres obedientes a los que convertía en cómplices de sus atroces actos. De su primer matrimonio nacen un par de gemelas a las que Sánchez, so pretexto de su precaria situación económica, decide vender. Aunque su esposo trató de recuperar a las niñas, Felicitas jamás reveló el destino de sus hijas, situación que terminó con su matrimonio. En 1910 aproximadamente, tras la separación, Sánchez emigra a la Ciudad de México. Se asienta en la colonia Roma, en el número 9 de la calle Salamanca, y le renta una habitación a una mujer que ocupaba un departamento en el tercer piso del edificio. La mujer laboraba todo el día, lo cual dejaba a Felicitas el tiempo y el espacio para establecer un negocio, atendiendo partos en el lugar. A su casera no le molestaba mientras el sitio estuviera limpio. Pronto comenzó a destacar el hecho, por demás extraño, de que mujeres adineradas y con alta capacidad adquisitiva
acudieran a consulta con Sánchez y recurrieran a una partera de barrio marginal para atender sus embarazos. Conforme el negocio prosperaba, los vecinos no tardaron en percatarse de otros eventos extraños. Las cañerías del edificio se tapaban con frecuencia y además, en ciertas ocasiones, advirtieron que del departamento salía un extraño humo negro de olor muy desagradable. Los rumores empezaron a escucharse. Felicitas practicaba abortos clandestinos. Incluso hacía visitas a domicilio. Frecuentaba los más selectos barrios de la ciudad y atendía a las mujeres sin importar la edad gestacional de su embarazo, aun así estuvieran en labor de parto. Al poco tiempo, Sánchez descubrió que podía multiplicar sus ganancias al diversificar su negocio y entonces comenzó a dedicarse también al tráfico de menores. Empezó a vender a los niños recién nacidos que sobrevivían y a traficar también con niños que compraba de madres que, por una u otra razón, le vendían a sus hijos bajo la promesa de que los colocaría en una buena casa. Durante la década de 1910, todavía bajo la dictadura porfirista, Sánchez fue detenida en por lo menos 2 ocasiones al tratar de vender un bebé. Salió libre tras pagar una simple multa. No pasó mucho tiempo antes de que la psicopatía de Felicitas alcanzara su cenit y sus impulsos pervertidos evolucionaran al asesinato. Los niños que no lograba vender terminaban muertos, sin mencionar que muchos infantes perecieron a causa de sus maltratos y torturas estando bajo su cuidado. Para entonces, Sánchez había ahorrado dinero suficiente para invertir en un negocio y abrió una miscelánea a la que llamó La Quebrada, ubicada en el número 69 de la calle Guadalajara, a 2 cuadras de su departamento, donde los restos y desechos de sus prácticas malavidas empezaban a dificultar que sus carnicerías se mantuvieran en secreto, pues, aunque contaba con la complicidad de un plomero que recibía una cuantiosa paga por destapar los caños y aún más cuantiosos sobornos por su silencio, la peste y los constantes problemas con el drenaje empezaban a levantar sospechas entre los vecinos. Así que Felicitas empezó a utilizar la miscelánea como sucursal de su infernal clínica clandestina. Sin embargo, no pudo escapar del horroroso rastro de sangre y muerte que dejó tras de sí. En esa época no existía la noción de asesino en serie, pero el infanticidio era y siempre ha sido un crimen altamente condenado. Así que, luego de los macabros hallazgos en el drenaje del edificio en el número 9 de la calle Salamanca, la investigación cayó en manos del detective José Acosta Suárez, hombre que al año siguiente, en 1942, también atraparía a Gregorio Goyo Cárdenas. 3 días después, el 11 de abril de 1941, se apresa al plomero cómplice, quien luego de confesar que sabía lo que estaba pasando, delata a la llamada ogresa de la colonia Roma, revelando su paradero y sus planes para huir de la ciudad. Ese mismo día, Felicitas Sánchez es capturada junto con su amante y cómplice, con quien también había procreado a su tercera y última hija. Luego de su detención, los cómplices de la ogresa destaparon la cloaca y relataron con lujo de detalle las aberrantes e inhumanas torturas a las que sometía a sus pequeñas e indefensas víctimas. Solía parodiar los cuidados maternales de una manera sádica. Bañaba a las criaturas con agua helada, no les daba de comer durante periodos considerables de tiempo, los dormía en el piso y a veces los alimentaba con carne o leche podrida. Sus métodos de ejecución fueron increíblemente variados. Generalmente los estrangulaba o asfixiaba. En muchas ocasiones repetía sus diversiones de la infancia y los envenenaba. Ya muertos,
procedía a destazarlos. En ciertas ocasiones, los llegó a descuartizar vivos. Los restos, generalmente, los tiraba a las alcantarillas. A veces los desechaba en depósitos de basura y otras veces los incineraba en una caldera. De ahí el humo. Incluso llegó a quemarlos vivos. Se desconoce el número real de sus víctimas, pero se estima que durante la década de 1930 cometió más de 50 infanticidios. Desde su detención hasta junio de 1941, 3 meses más o menos, fue recluida en prisión y aislada a causa del peligro que representaba para ella el contacto con la población general del reclusorio. Durante todo ese tiempo, se comportaba como una niña pequeña. Lloraba todo el día, solo pronunciaba monosílabos e incluso, como típico berrinche infantil, se tiraba al piso, pataleaba, gritaba y era necesario arrastrarla para trasladarla de un lugar a otro. Antes de aquella regresión, Sánchez tuvo la lucidez suficiente para contratarse un abogado feroz que amenazaba a las autoridades con revelar la lista de clientes de Felicitas si con ella era posible aminorar su condena. En esa lista estaban inmiscuidas importantes figuras de la política, así que en una evidente muestra de corrupción y valiéndose de una serie de irregularidades, permitieron que la ogresa saliera libre en tan solo 3 meses. Las pruebas más contundentes con las que contaba la fiscalía y que conectaban a Felicitas con los cargos de asesinato eran los restos encontrados en la cañería de Salamanca número 9, entre los que se encontraba un cráneo y un par de piernas que correspondían a un niño de por lo menos 1 año de edad. Restos que desaparecieron inexplicablemente. Sin embargo, la fiscalía tenía todavía los testimonios del plomero, completamente dispuesto a declarar, y del amante que bajo la presión adecuada terminaría por hablar. Desafortunadamente, el juez que llevaba el caso abdicó, amenazado o sobornado para hacerlo, lo cual facilitó la salida de Sánchez antes de que la fiscalía pudiera apelar el fallo. Felicitas fue procesada solo por los cargos de aborto, inhumación ilegal de restos humanos, delitos contra la salud pública y responsabilidad clínica y médica. Ninguno de estos crímenes era considerado como grave, por lo que la mujer alcanzaba fianza. Su ex esposo y padre de las gemelas fue quien pagó dicha fianza, que ascendía a 600 pesos de aquella época. En junio de 1941 salió libre. Sabiendo que todo había terminado, aunque no pudieran volverla a enjuiciar, no podría siquiera vivir en el país, pues todos la odiaban. Así que durante la madrugada del 16 de junio de 1941, se suicidó con una sobredosis de Nembutal en la casa que compartía con su concubino mientras éste dormía. Felicitas dejó 3 cartas póstumas, un par a sus abogados y una última a su pareja. En ellas no había ninguna expresión sentimental. Sin culpa, sin dolor, sin tristeza, sin lazos afectivos y sin mencionar en ningún momento a sus hijas. Al final de cuentas, Felicitas Sánchez parecía haberse cosificado a sí misma y su propia muerte no pareció producirle ningún sentimiento. Rapatustra 2017. El miedo es real. Toca la campana si te atreves.